Le agradecemos enormemente al doctor Eliseo Díaz González, doctor en Economía, investigador del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte, de El COLEF. Nos tome la llamada. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchísimas gracias. Oiga, vamos a hablar de la Cumbre de las Américas, pero le agradeceré enormemente, doctor, que partamos ahora sí que de las bases. Es decir, si nos pudiera explicar a quienes nos ven y nos escuchan, y a su servidor también, por supuesto, eh, eh, ¿qué es esta cumbre? O sea, ¿cómo entender este ejercicio? ¿Qué significa? A lo mejor un poquito brevemente el contexto histórico, porque si bien se ha hablado de muchas controversias que me gustaría que después platicáramos, pues mucha gente dice, bueno, ¿y qué es eso de la Cumbre de las Américas? ¿Y por qué se van a juntar acá ahora? Pues ¿dónde se han juntado antes? No sé si me explico, doctor, pero creo que sí es un tema relevante, sin duda. Absolutamente, sí, un aspecto que yo veo de este ejercicio de ahora es que existe un gran desconocimiento acerca de esta organización, este, y es muy lamentable porque pues constituye, creo yo, una herramienta muy importante para la cooperación, para la colaboración, para la búsqueda de apoyos y ayuda entre los pueblos de América Latina y Estados Unidos, ¿no? Que creo que no se le ha concedido de parte de la sociedad, incluso de parte de los medios de comunicación, la importancia que reviste esta organización. La Cumbre de las Américas, bueno, está relacionada, por supuesto, con la Organización de los Estados Americanos de la OEA, pero es particularmente un encuentro de los jefes de Estado y presidentes, ministros de relaciones exteriores de los países de toda América, incluyendo Canadá, Estados Unidos, que se viene realizando desde 1994. Tiene más o menos una periodicidad, se pensó de 3 años, pero esta se ha movido. Hubo una cumbre extraordinaria en el 2004 que fue en México, en Monterrey, a que se conoce tal vez por eso el desconocimiento. Es más conocida por aquel episodio del Come Si Te Vas que protagonizó Fidel Castro Sí, cómo no. en contra del presidente Fox, ¿verdad? Pero se ha prestado poca atención en realidad a lo que se ha discutido, a los temas que han sido tratados en estas cumbres, el significado que ha tenido para los Estados Unidos, que le concede una importancia crucial a este evento. Ellos hicieron la primera edición. Supongo yo que la iniciativa vino de ellos. Fue el presidente Bill Clinton el que protagonizó la primera cumbre. Y la primera propuesta que se hizo fue, y era el propósito central de la cumbre, era impulsar el libre comercio en América y buscar un acuerdo de libre comercio con América que se llamó ALCA, ¿no? Eso fue en el 94 y durante 10 años se estuvo discutiendo ese tema a lo largo de diferentes ediciones que hubo. La sesión de Monterrey, creo que estuvo más enfocada hacia el tema de la guerra con Irak, ¿no? Ya hubo un particular interés del presidente Bush para procesar estos temas, pero se conoció por ese chusco episodio del Come Si Te Vas, ¿no? Pero ha sido muy importante, pues, y el caso del libre comercio, no se le prestó más atención a los opositores y al discurso opositor, que fue de estos países que ahora no son invitados, ¿no? Que a lo que realmente significaba. México acababa de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el 92, justamente en el 94 en Centigos, y ese mismo año se firma con Chile y después se firma con Costa Rica y otros países de manera bilateral de Estados Unidos con ellos, ¿no? Pero esta iniciativa de la libre comercio para toda América se frustró por el protagonismo que adquirió sobre todo Hugo Chávez, ¿no? Y que lo vieron como una parte, un episodio más de este injerencismo, ¿verdad? Y protagonismo que los Estados Unidos quieren tener, según se les acusa, en América Latina, ¿no? Claro. Esta es la novena edición, ha habido 8 ya cumbres, la pasada fue previa a la pandemia, fue en el 2018 en Perú. Estuvo dedicado a un tema crucial, que es el tema de la corrupción, que aparentemente es el tema que le preocupa al gobierno mexicano, ¿no? Ahí se tomaron muy importantes acuerdos y se dio entrada a una nueva etapa, digamos, en estas cumbres, que es una mayor participación de las organizaciones civiles, que ahora en esta edición tienen un protagonismo particular, ¿no?
Esto implica pues que se ha abierto estas cumbres que eran de puros presidentes, que estaban ahí enojados, molestos, brillándose y tomándose fotografías, ¿verdad? Abrir los espacios a empresas, a líderes empresariales, a organizaciones civiles, a defensores de derechos humanos, de mujeres, etcétera, 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 ¿no? Para discutir temas, incluso propiciar diálogos con los presidentes de estos países, ¿no? En esa particularmente vemos que el lunes, por ejemplo, que se inauguró esta cumbre, que empezó, digamos, de manera quizás informal, ¿verdad? Fue el encuentro con la sociedad civil. Y ahí se discutieron un montón de temas. El tema de hoy que se va a discutir es el caso de la libertad de prensa, por ejemplo, que va a estar presidida por el secretario del Departamento de Estado, Pinker, y que va a estar dedicada al caso del periodismo. Digo, México no está presente ahí por el presidente López Obrador, pero pues el tema de la libertad de prensa y del periodismo va a ocupar espacios muy importantes en esa sesión, ¿no? A pesar de que no es el presidente, ¿no? Claro. Entonces, insisto, pues qué bueno que me haces la pregunta. Yo creo que es de la mayor relevancia. Involucra temas que a todos nos preocupan, ¿verdad? Y sobre todo nos hacen ver, es un espejo que nos permite estar viéndonos en nuestra propia historia, ¿no? Hay muchos años, son los mismos argumentos, se han hecho desde el 94, ¿verdad? Es esta resistencia, ¿no? Es esta lucha en contra del imperio norteamericano, muchos países en eso han entrado, ¿no? Muchos otros han creado ventajas importantes y yo creo que en la coyuntura presente, ahora que estamos con el problema de la pandemia, la crisis en los sistemas de salud de todos los países de América, incluyendo los Estados Unidos, el problema de las vacunas, el problema de la corrupción, el problema de la libertad de prensa, ¿no? Y sobre todo el desafío del crecimiento económico, que estamos en una situación muy desventajosa ahora, por efecto de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, los problemas que ha creado en el mercado energéticos, y problemas inflacionarios derivados de ambos fenómenos, ¿verdad? Pues surgen hacer reuniones de este tipo para poder sacar adelante programas que nos puedan ayudar, ¿no? Y en ese sentido, doctor, tengo entendido, digamos, que lo que nos platica que van a tratar el día de hoy, que sin duda es importante, que si no, es justamente en el marco de que una de las grandes temáticas que van a tratar en esta novena cumbre es el de la seguridad, y como usted ya lo mencionó, pues el del desarrollo, el del crecimiento económico, pero esto también se lo pregunta en el contexto de que entonces estas cumbres sí tienen incidencia en las políticas públicas, en las decisiones que toman. Digo, el sentido común me dice que si en la primera hablaron de abrirnos a tratados de comercio y después se vino toda esta serie de acuerdos y después vinieron otros asuntos como la sociedad civil, la corrupción y la equidad, sí, al final lo que muchos nos preguntamos, bueno, ¿y si sirven de algo? En este caso el sentido común me parece decir que sí. Sí, mira, es cooperación internacional, ¿no? Y sí, para la cooperación internacional, pues es una oportunidad para que presidentes se luzcan como estadistas y se ponen fotos entre ellos y demás, y busquen el pase a la historia, por supuesto, ¿no? Pero, por último, cada quien hace lo que quiere, finalmente, ¿no? El caso del seguimiento de la cumbre de Perú de 2018, por ejemplo, que fue sobre corrupción, ahí se forzó a entregar reportes periódicos acerca del avance de las medidas anticorrupción que tome cada país. A propósito, se hizo lo que México estaba empeñado, ¿no? Que es hacer organizaciones en contra de la corrupción con fuerte presencia, con participación de la sociedad civil, como se estaba haciendo en México hasta el 2018, ¿no? Entonces, se forzó, cada país tuvo que entregar un reporte, han entregado más o menos unos 10 países de 35, ¿no? Estos que siempre se oponen a estas cumbres, por supuesto que no reportan absolutamente nada, claro, porque no hacen nada, ni Nicaragua, ni Venezuela, ni Cuba, para combatir la corrupción, no son temas para ellos, ¿no? Ellos están en la liberación de los pueblos, en cosas más trascendentes, ¿no? Que combatir la corrupción, ¿no? Es más, la corrupción no existe, te dicen por decreto, ¿no? Entonces, el caso de México, por ejemplo, en México todavía le tocó a presidente Peña Nieto entregar el reporte para el caso de México. Y lo que hicieron ahí en Relaciones Exteriores fue copiar fragmentos prácticamente de su informe. Entonces, él habló mucho de este Sistema Nacional Anticorrupción que tanto tiempo y tanto esfuerzo ha llevado a construir, que actualmente está prácticamente pues en proceso ahí en un languidecimiento inexplicable, ¿verdad? En cierta forma, ¿no? Pero
no ha habido grandes avances. Entonces creo yo que el gobierno ya se iba cuando hicieron este reporte, entonces no le prestaron demasiada atención. Pero hay cosas importantes ahí. Todos los países han avanzado, todos los países están tratando de cambiar sus leyes, de darle más protagonismo a la sociedad civil, en perseguir a políticos corruptos que se persigan entre ellos mismos, porque luego también lo introducen dentro de sus propias agendas políticas, ¿no? Y este fue un acuerdo de la cumbre del 2018. Entonces, pues este giro a mí me parece muy valioso, la verdad, dejar ya los pleitos, ¿no? Un poco fue la iniciativa, las ideas que planteó Barack Obama en las dos sesiones en las que participó, ¿no? Y abandonar ya estos enfrentamientos históricos que tenemos entre los presidentes, entre los países, ¿verdad? Y abrir espacios a la sociedad civil. Yo creo que es lo más importante. Sin duda, coincidiría. Sin duda, ¿no? Oiga, doctor, y en este contexto, digo, más allá de las controversias de los que invitaron, de los que no invitaron, de los que van, de los que no van, digo, finalmente ahí está la representación de México a través del canciller. ¿Cuál sería la expectativa de esta cumbre? O sea, ¿qué es lo que deberíamos, si ya demos un paso dándole voz a los organismos de la sociedad civil, que son los que permitirían, más allá del discurso oficial, ir exhibiendo este tema de la corrupción en cada uno de los integrantes de esta región? En esta nueva cumbre, ¿cuál sería la expectativa? Pues yo creo que sí, están las expectativas abiertas, no hay, me parece, así un objetivo claro que se busque perseguir, ¿no? Yo creo que es un reencuentro, ¿no? En la última sesión, por ejemplo, del 2018, no acudió Trump, ¿no? Fue también el secretario del Departamento de Estado, ¿no? Pero se dio ese desdén de parte de Estados Unidos, y creo yo que el histórico desinterés de los Estados Unidos por América Latina ahí alcanzó un punto cumbre. Entonces este es un reencuentro, ¿no? Y la situación geopolítica mundial se ha modificado dramáticamente con la guerra de Rusia contra Ucrania, y esto ha provocado que Biden, el presidente de Estados Unidos, necesite o busque nuevos aliados, ¿no? Y fortalecer su presencia política internacional. Entonces yo creo que hay un poco de eso en esta cumbre. Por eso es tan delicado el asunto de que se le haya debilitado con estas ausencias, ¿no? O con este movimiento que empieza a forjarse alrededor de Estados Unidos aquí ya no nos controla, ¿no? Pero se buscan, desconozco yo particularmente temas de salud, por ejemplo, ellos quieren discutir la cuestión de temas de salud y el tema de las vacunas. No sé qué traigan ahí. Yo creo que está abierta esa agenda para ver qué propuestas de cooperación se pueden hacer. Y que también hay cierta expectativa, mucha expectativa acerca de acuerdos de inversión extranjera, por ejemplo, que ellos lo pusieron en la agenda también. En los documentos que han circulado hay cierto énfasis en que América Latina no va a ser capaz de superar la crisis actual por sí sola, ¿no? Entonces Estados Unidos pareciera estar planteando pues un poco mayor participación en promover este desarrollo, el crecimiento económico en esta región. Pero desconozco qué acuerdos particulares, digo, eso será parte de la discusión, ¿no? Finalmente, bueno, pues igual, ¿verdad? Pues podemos decir que el G20, por ejemplo, que el grupo de los 20, que son las 20 economías más desarrolladas del mundo, hacen sesiones y tampoco llegan a mucho, pero bueno, es parte del debate o de la discusión internacional en estos encuentros, ¿verdad?, entre los países, ¿no? Pero yo creo que es una buena oportunidad, insisto, para la sociedad civil, segundo, para buscar nuevos caminos en esta situación actual de absoluta incertidumbre en la que estamos viviendo, con economía internacional adversa, ¿verdad?, en declive, un problema de una guerra que amenaza todo el planeta, porque, bueno, el escalamiento hacia lo nuclear no se descarta de todo, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que están abiertas ahí las cosas, ¿no? Y ojalá que se logren acuerdos, que logren muchos países avanzar. En las pasadas, por ejemplo, la visita de Barack Obama a Cuba se procesó al interior de la Cumbre de las Américas, ¿no? En la reunión de Bahamas, me parece. Entonces, a partir de ahí se empezaron a dar cambios que fueron importantes. En Estados Unidos causó muchos problemas esto. Parte del triunfo de Trump se debió a la explotación que hizo este atrevimiento de Barack, ¿no? Pero así como eso, bueno, se pueden avanzar en otros temas, se pueden fortalecer la asociación, ampliar la cooperación,
la relación de México y Estados Unidos está en un punto muy delicado, entonces Estados Unidos puede buscar ahí nuevos socios, ¿verdad?, que sustituyan a México, no sabemos, pero creo yo que está abierto a muchas cosas esta cumbre, ¿no? Doctor, le agradezco enormemente esta explicación que nos ayudará a entender más de qué se trata esto de la Cumbre de las Américas, su importancia, ponerlo en su correcta perspectiva y pues espero que tengamos la oportunidad de seguir platicando muy pronto. Mientras tanto, le agradezco enormemente. ¿Algo para cerrar? Muchísimas gracias a ustedes, ojalá que de verdad les haya ayudado, pero bueno, tenemos que estar pendientes de lo que están informando la prensa ahora, las redes sociales, ¿verdad? Sí. Sobre esta cumbre, y te agradezco muchísimo esta oportunidad. Al contrario, doctor, gracias y un abrazo. Igualmente, que estén muy bien. Gracias, es el doctor Eliseo Díaz González, doctor en Economía, investigador del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte, el COLEF. Pues debemos entender la importancia, el contexto de esta Cumbre de las Américas que llega a su 9ª edición y que ya se realiza en Los Ángeles, California.